Vamos a Éxodo 20 del 1 al 17. Éxodo 20 del 1 al 17. El día de hoy abrimos una nueva sección en la confesión de fe. Ya terminó la lección 8 que hablaba acerca de la salvación. Esta es la lección 9 que habla acerca de la ley de Dios. Aunque nosotros vamos en el tema 25, no hemos seguido tal cual las lecciones como van por cuestión de tiempo, se lo he dicho ya varias veces. Lo importante es ir comprendiendo paso a paso la confesión de fe a la cual nos apegamos, que es la de 1689. Dice así Éxodo 20, un pasaje muy famoso, muy conocido en todo el mundo cristiano, hebreo, pues son los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Dios. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el séptimo día, bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Vamos a orar. Aquí están delineados los 10 mandamientos y te agradecemos, Dios Espíritu Santo, por enseñarnos nuevamente acerca de tu ley, por hablarnos por medio de tu palabra, para transformarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar esta palabra en nuestras mentes y corazones, por llevarla de la cabeza al corazón para que la podamos poner por obra, Señor. Una vez más clamamos a ti para rogarte que no queremos solamente conocimiento muerto, no queremos únicamente información, Señor. Es bueno el conocimiento, pero que baje al corazón es mejor, que nos lleve a ser como Cristo, eso es lo ideal. Y esa es nuestra oración en esta tarde, noche, Señor. En el nombre de Jesús levantamos esta oración. Amén, Dios. Como le decía, hoy vamos a empezar una nueva etapa o un nuevo capítulo de la confesión de fe. Se titula de la ley de Dios. De la ley de Dios. La vamos a dividir en 2 partes. Estaba un poquito largas y de por sí nos hemos estado tardando un poquito, lo cual no es nada malo, pero bueno, vamos por partes. Hoy vemos los primeros 4 párrafos, la siguiente semana vemos los últimos 3. Leo lo que dice entonces la confesión de fe. Entramos de lleno ya. El primer párrafo dice así: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el conocimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. El primer párrafo nos habla de la disposición original, la disposición original de la ley de Dios.
El primer inciso es, vamos a Génesis 1:27, Ángel, Eclesiastés 7:29, mi hermano Gabriel, y vamos todos los demás a Romanos 2:12. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Que Dios grabó su ley moral en el corazón de Adán. Vamos por partes. Lo primero que nos dice la confesión de fe es que la ley, la disposición, la dispensación, como Dios dio originalmente su ley. ¿Cuál cuando fue la primera vez que Dios dio su ley? ¿En Éxodo 20? No, fue en el huerto del Edén. Dios le dio a Adán la ley de él, su ley. Dios la grabó, esa ley moral, en el corazón de Adán, y de ahí pasó a todos sus descendientes. Por eso es que todos nacemos sabiendo que hay cosas que se hacen y no se hacen, que hay cosas buenas y malas. Nadie nos tiene que enseñar, y de inmediato cuando un niño miente, cuando un niño roba, de inmediato ya sabe que está haciendo mal, y si miente o si roba, se hace el que no lo hizo. ¿Cómo sabe lo que es bueno y malo? Porque ya traemos todos los seres humanos grabados en el corazón lo bueno y lo malo de parte de Dios. Empezó así con Adán. Fuerte, Génesis 1:27. ¿A quién le di? Eclesiastés 7:29. Fuerte, Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios le dio la ley en el corazón al hombre, el hombre se pervirtió. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Con esa parte nos basta. ¿Qué imagen? La imagen moral. Dios plasmó su imagen moral. Y ahora sí todo Romanos 2:12, perdón. Vamos con calma para no equivocarnos. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando que no tienen la ley tal cual se la dio Dios a Moisés, no tienen una ley escrita como tal, hacen por naturaleza lo que es la ley de Dios. ¿Cómo que hacen por naturaleza las cosas que están en la ley? Porque ya lo traen escrito, ya saben que no hay que robar, ya saben que no hay que adulterar, ya saben que no hay que hacer cosas que dañan a la imagen de Dios o al prójimo mismo. Versículo 14, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En los corazones. Dios dio la ley. Número 2, Dios dio un mandato específico. Dios mandó a Adán no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Génesis 2:16 y 17. Hoy va a entender algo. Si ya lo sabía, lo va a reafirmar. Y si no, hoy va a entender algo con respecto a Adán. Primero Dios grabó su ley en Adán y después le dio un mandato específico: no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Génesis 2:16 y 17. Y mandó el Señor y Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No negamos el hecho de que Adán estaba en un estado conocido como el estado de inocencia. Esto hace tiempo, me parece que fue cuando hablamos de soteriología, le enseñé los estados del hombre: el estado de inocencia, el estado caído, el estado restaurado de gracia y el estado glorificado. Son 4 estados en los que ha pasado el ser humano. El estado de inocencia únicamente lo tiene Adán, lo tuvo Adán por un tiempo. Adán tenía un estado de inocencia. Adán no conocía el pecado todavía. Adán estaba apenas aprendiendo. Pero
eso no lo hace libre de la culpa por su desobediencia. No podemos pensar de Adán como un niño pequeño. Ay, pobrecito, es que como estaba inocente, cuando Dios le dio la ley de no mandar, de no comer del árbol, Adán cayó inocentemente. No podemos hacerlo libre de la culpa de su desobediencia, porque Dios, antes de darle el mandato específico, primero, ¿qué hizo? Grabó la ley en su corazón de Adán. Así que Dios primeramente grabó en su corazón el conocimiento de la ley moral. Escriba entonces: Adán, al desobedecer el mandato, desobedeció toda la ley moral del Señor. Por eso el castigo sobre de Adán tan severo. Por eso las consecuencias, porque estaba en un pacto de obras. Adán, al desobedecer el mandato, desobedeció toda la ley moral del Señor. Y aquí mismo vemos el pacto de obras. Vida si hay obediencia, muerte si hay desobediencia. Ahora sí, Ángel, Romanos 10:5, hermano Gabriel. Ahora sí, por favor, Gálatas 3 del 10 al 12. Este pacto de obras ya se lo había enseñado hace un par de semanas cuando hablamos acerca del pacto de Dios. Hablamos acerca del pacto de gracia. Antes de entrar al pacto de gracia hablamos del pacto de redención y del pacto de obras para que tomara contexto el pacto de gracia. Ahora sí, la confesión de fe se mete ya un poco más de lleno al pacto de obras. Es lo que nos dice la confesión de fe en su tercer inciso. En el primer inciso nos deja claro: Dios ya le había grabado la ley moral a Adán en el corazón, y por eso todos los seres humanos nacemos con esa conciencia de bueno y malo. Después Dios le da a Adán un mandato muy específico. Cuando Adán desobedece ese mandato, desobedece toda la ley moral. Pero más aún, aquí encontramos el pacto de gracia. Si obedeces, hay vida. Si desobedeces, hay muerte, tal cual. Fuerte, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga la ley, que cumpla la ley, vivirá. Gálatas 3 del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley ninguno justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es. Aquí todavía se expande más Pablo y dice: el que no las hace morirá, el que las hace vivirá. Este es el primer pacto que hace Dios con el ser humano. Lo hace con Adán, se le conoce como pacto de obras. Dios entró en un pacto que requería perfecta obediencia. En el jardín del Edén, Adán tenía que obedecer perfectamente. Tenía una orden específica: no comer de un árbol en particular llamado del conocimiento del bien y del mal. Si Adán rompía el pacto, él iba a morir. Si obedecía, seguiría viviendo. Ese pacto se conoce como pacto de obras. ¿Por qué? Porque el éxito de ese pacto se basaba en las obras de Adán. Si él obraba obediencia, había éxito en el pacto. Si él obraba desobediencia, había fracaso en el pacto. El pacto fue hecho con Adán, pero afecta e influye a todos los seres humanos. Toda la descendencia de Adán sufrimos la caída del pacto de obras, porque Adán era la cabeza federal, era el representante de toda la raza humana. Adán falló esta prueba y así se condenó a sí mismo a muerte y condenó a todos los que representaba, que somos todos los seres humanos. El segundo párrafo de la confesión de fe nos habla de la codificación de la ley mosaica o de Moisés. Es lo que significa la ley mosaica.
Este primer párrafo, si se da cuenta, ya lo vimos varias veces en otros lados. Por eso es que no nos detenemos mucho. El segundo párrafo, ya un poquito más o menos, pero el tercer y cuarto párrafo, la ley ceremonial y la ley civil, ese nunca se los he explicado, al menos no a fondo, es ese del que nos queremos detener un poquito más. Dice así el segundo párrafo: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Primero, número 1, nos dice 3 cosas aquí. La ley de Dios trasciende los tiempos. ¿Qué es lo que nos dice? Que la ley de Dios trasciende los tiempos. Vamos a varias citas. Éxodo 16, no, Génesis 2.3, es que estoy pensando. Ángel, Génesis 2.3. Mi hermano Gabriel, Génesis 37.10. Mi esposa, Génesis 12.17. A ver, ¿a quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano y dice? Esther, gracias. Génesis 44.8. ¿Quién más? ¿Alguien valiente? Luis, Génesis 27.12. ¿Alguien más? O vamos todos los demás a Génesis 13.10 y 11. Génesis 13.10 y 11. Vamos para que vaya entendiendo poco a poco. El primer párrafo nos habla de cómo Dios da originalmente su ley. Dios originalmente se la da a Adán. De Adán pasa a toda la raza humana. Le pone la ley en el corazón y después le da un mandato específico. Por eso es que cuando Adán rompe ese mandato, Dios no fue muy severo. Ay, nada más comió una manzanita, ni era manzana, dice fruto. Y como ya tenía la ley moral de Dios escrita en el corazón, al comer de ese fruto, rompió con toda la ley moral de Dios. Prácticamente sería ver a Dios a la cara y decirle tu carácter y escupirle a la cara, tu carácter no me interesa. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La ley moral refleja el carácter de Dios. Tú no puedes ver a Dios, tú no puedes decir vi a Dios, ¿dónde? No lo ves, pero sí puedes saber cómo es Él. Así como tú dices, Olaf es enojón, gruñón, a veces es buena onda, hace chistes. Estás viendo mi carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Pues Dios no adultera, Dios no miente, Dios no esto. Ahí ves su carácter en la ley. Por eso es que cuando Adán rompe la ley moral, es escupirle en la cara al carácter de Dios. Así que no fue poca la decisión de Dios de castigar, la consecuencia, sobre todo porque estaba en un pacto. ¿Qué viene después? ¿Qué nos dice? Esa fue la primera vez que dio la ley. Ahora todo esto se codificó. ¿En qué? En la ley mosaica. Se codificó en 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Pero lo primero que tienes que entender es que esos 10 mandamientos trascienden los tiempos. Cuando Dios le da la ley moral a Adán, esa ley moral, aquí ya estaban los 10 mandamientos implícitos. No se los dijo tal cual, pero estaban implícitos. Y entre la caída de Adán y la ley de Moisés, aquí entre Adán y Moisés, vemos los 10 mandamientos escritos. Vemos cómo la gente, como Dios, hacía respetar sus 10 mandamientos. Oiga, pastor, pero los 10 mandamientos los dio hasta Moisés. ¿Por qué en este tiempo de Adán a Moisés la gente ya obedecía los mandamientos? Porque la ley de Dios, sus mandamientos, trasciende los tiempos. No importa qué tiempo estés. Por eso es que aquellos que dicen, estamos en pleno siglo XX, como para que, discúlpame, siglo XX, siglo 30, siglo 40, no importa en qué año, en qué lugar estés, no importa que la gente conquistara, ahorita con que lanzaron el SpaceX y que conquistaran Marte, y si van y conquistan Marte, pues la ley de Dios es para la Tierra y para Marte, aún sea el siglo 30 o 40. La ley de Dios trasciende los tiempos y trasciende los estados, las fronteras, las distancias. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en guardar el día de reposo, Génesis 2:3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque
Así es. Todavía no pecaba Adán y ya había una ley del día de reposo. No vayas. En Éxodo 16, 4 capítulos antes de Éxodo 20 que diera la ley, en Éxodo 16 Moisés sale y les dice: Dios nos va a dar de comer maná. Vamos a pararnos a juntar el maná 6 días. El sexto día recoges doble, porque el séptimo día no vamos a recoger maná. Oye, pero todavía no le daba al día de reposo, porque la ley de Dios trasciende los tiempos. La gente ya sabía que tenía que reposar un día en honor al Señor. El quinto mandamiento: honrar a tu padre. Génesis 37:10. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hasta ahí nada más. ¿Quién habla? José el soñador, y le dice: papá, hermanos, tuve un sueño, el sol, la luna, las estrellas se inclinaban a mí, y unos manojos, 2 manojos grandes y otros pequeños se inclinaban a mí. Entonces Josué le dice a su hijo José: a ver, espérame. Hay una ley establecida en la cual tú debes de honrar al padre y a la madre. Todavía, de hecho, estaba casi 400 años de que le diera la ley de Moisés. Ya había caído Adán, pero la gente ya sabía que tenía que honrar a su padre y a su madre. Ya estaba el mandamiento trascendiendo el tiempo. ¿Dónde lo vemos también para no asesinar? En Génesis 4 del 3 al 15. No vayas. ¿Por qué Dios castiga a Caín? Porque ya tenían que entender ellos que la vida es sagrada, que no tenían que asesinar. El séptimo mandamiento: no adulterar. Génesis 12:17. ¿Qué pasa aquí? 2 veces Abraham hace la misma jugada. Su esposa es Sara o Sarai, es muy bonita. Él llega con Abimelech, también llega con Faraón en su momento. Esta es la cita que está leyendo aquí mi esposa. Llega con Faraón y dice: no es mi esposa, es mi hermana. Entonces el Faraón la toma y dice: ah, qué bonita hermana. Abraham, vamos a ser cuñados, no te preocupes, vamos a compartir contigo. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa. ¿Por qué? Porque si Faraón se quedaba con Sara, iba a ser adulterio. Dios estaba mostrando que su ley, no adulterar, trascendía los tiempos. Ya había caído Adán, pero todavía no daba la ley de Moisés. Y sin embargo, para Dios el no adulterar ya estaba vigente. ¿Dónde estamos? Octavo mandamiento: no robar. Génesis 44:8. Así es. ¿Quiénes eran los hermanos de José cuando van a Egipto y se dan cuenta que José los reconoce y dice: no les se preocupen, regrésenle su dinero, métanlos en su costal? Y cuando ellos van en camino, ven el dinero, regresan tiempo después y le dicen: aquí está el dinero que por error se nos dio, no queremos robar. ¿Por qué sabían que no había que robar si Moisés todavía no les daba la ley, pero Adán ya había caído? Porque la ley de Dios trasciende todos los tiempos. El noveno mandamiento: no mentir. Génesis 27:12. ¿Dónde? 27:12, otra vez. Ah, ya me acordé el contexto, es que dije: sí la leí, sí. Aquí ¿de quién habla? De Jacob, cuando le roba la bendición, cuando le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Su mamá le dice: ándale, ve y dile que te bendiga. Y dice: mi papá se va a dar cuenta que le estoy mintiendo. Y eso, no, mamá, no debería de ser. Y la mamá, que dice: que sí, lo mete casi a patadas. Ya sabía que la ley de Dios estaba vigente, no mentir. Jacob sabía que no debía de mentir. Y por último, el 10º mandamiento: no codiciar. Génesis 13, 10 y 11. ¿Ya lo tenemos todos? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué pasó aquí? Abraham viene con su sobrino Lot y le dice: sobrino, tengo mucho ganado, tienes mucho ganado, tus pastores y mis pastores se pelean y están en broncas. Y le dice: ven, mira, ¿ves todo eso que está ahí? Todo
escoge qué lado quieres. Y Lot le dice, ¿y la Cheyenne, tío? Ah, no, ¿verdad? Y le dice, no, ¿qué hace Lot? De inmediato codicia y dice, ay, acá está bien bonito, acá está bien precioso, allá es puro desierto. Acá, tío, yo me quedo acá. ¿Qué estaba haciendo? Codiciando. Ya sabía que la codicia era mala. Ya encontramos la codicia como algo malo. Todavía no se daba la ley de Moisés, todavía no se codificaba en los 10 mandamientos, y sin embargo la ley del Señor ya estaba trascendiendo. La ley de Dios, podemos entender, trasciende la distancia y los tiempos. La ley trasciende las épocas, puesto que la ley del Señor es una muestra de su carácter. Y dado que del Señor tiene un atributo incomunicable, que es la inmutabilidad, Dios no cambia. Entonces, la ley, que es el reflejo directo de su carácter moral, tampoco va a cambiar nunca, jamás. No importa la época, lugar o circunstancias. Eso incluye antes y después de la caída en pecado. ¿Por qué la ley no cambia? Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios, y Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia nunca, y ojo, o escuche, y no necesita cambiar. Es que ya Dios se tendría que adaptar a estos tiempos. No, mijito, estos tiempos se tienen que adaptar a Dios. Dios no cambia, Dios no necesita cambiar. Dios es perfecto hoy, mañana y por los siglos. Y como Dios no necesita cambiar, ni cambia nunca, y la ley es reflejo del carácter de Dios, ergo la ley no cambia, siempre va a ser lo mismo. Escribe entonces: la ley del Señor no es antigua ni moderna, es eterna y siempre vigente. La ley del Señor no es antigua ni moderna, es eterna, siempre está vigente. Y no está sujeta a nada ni a nadie que no sea su carácter. Entonces, en este segundo párrafo, lo primero que nos dice que Dios codificó la ley mosaica, pero antes nos quieren aclarar los escritores de la confesión de fe que la ley del Señor trasciende los tiempos y las edades, trasciende las épocas y las distancias, es vigente. Número 2, la ley moral se codificó en los 10 mandamientos. Ya lo leímos, Éxodo 20 del 1 al 17 y Romanos 2, 12, 14 y 15. El corazón del hombre tiene escrita la ley de Dios, moralmente hablando, sabemos lo bueno y lo malo. Y en Éxodo 20 del 1 al 17 leímos los 10 mandamientos, escribe ahí nada más. Entonces, en los 10 mandamientos el Señor codificó de forma clara, entendible y precisa su ley moral. En los 10 mandamientos el Señor codificó de forma clara, entendible y precisa su ley moral, entre paréntesis su carácter. Y ya nada más como apéndice se le quiere poner coma, que anteriormente le había dado a Adán en el pacto de obras. Adán en el pacto de obras ya conocía el carácter de Dios, pero en los 10 mandamientos ahora sí quedó codificado el carácter de Dios, entendible, preciso, claro, ahora sí. Y número 3, la ley es para gobernar. La ley gobierna y regula nuestras relaciones con Dios y con los demás. Del 1 al 4 y del 5 al 10.
Los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos de nuestra relación con nuestros hermanos. Para eso dio el Señor su ley. Éxodo 32, 15 y 16, Ángel. Éxodo 34, 4 y después se brinca al 28, mi hermano Gabriel. Y vamos todos a Deuteronomio 10, 4. Para usted es Éxodo 34, 4 al 28. Para Ángel, Éxodo 32, 15 y 16. Y todos los demás vamos a Deuteronomio 10, 4. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? El primer párrafo nos dice dónde dio Dios originalmente su ley. Se la dio a Adán, se la plasmó en el corazón, en un pacto de obras, y por eso es que cuando Adán peca, la regada, la trasteada fue épica. El segundo párrafo nos dice que ahora el Señor codificó su ley en los 10 mandamientos, en el decálogo, pero primero nos quieren enseñar que la ley del Señor trasciende los tiempos y las edades. No importa que de Adán a Moisés, de que cayó Adán a que Moisés tuvo el decálogo, no importa que no haya estado el decálogo, la ley del Señor estaba vigente. La gente sabía que no tenía que robar. No, ¿cómo te vamos a robar? Te traemos aquí nuestro dinero. Que no tenía que adulterar. Oye, el Señor nos está hiriendo porque ella no puede ser mi esposa, ella ya tiene esposo. Que no tenían que mentir, que no tenían que hacer nada en contra de la ley. Lo segundo que nos dice este párrafo es que la ley ahora sí quedó codificada. Ya lo leímos en Éxodo 20 del 1 al 17. Estaba Moisés en el monte Sinaí, el Señor le habló por medio del ángel, le pasó las tablas grabadas por enfrente y por atrás con los 10 mandamientos. ¿Para qué son esos 10 mandamientos? Para gobernar y regular nuestras relaciones. ¿Con quién? Con Dios y con los demás. El mandamiento del 1 al 4 es nuestra relación con Dios. El mandamiento del 5 al 10, nuestras relaciones con los demás. Si obedeciéramos esto, nuestra sociedad estaría, como no tiene idea de bien. Éxodo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Bajó con las tablas que le dio el Señor, ahí estaba regulado todo. Éxodo 34, 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y le llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y ahora el versículo 28 de ahí mismo. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué nos repite o por qué nos da ahora Éxodo 34? Porque en Éxodo 32 no lo acabamos de leer, va bajando Moisés con las tablas, entonces ve el barullo que está, porque estaban en un desenfreno, estaban en una orgía, ya le expliqué apenas, los israelitas con el becerro de oro, y Moisés en un coraje avienta las tablas al suelo y se rompen. Tiempo después ya pasa el juicio y el Señor le dice: Moisés, ¿te acuerdas las tablas que rompiste que yo escribí? Sí, Señor. Ahora agárrate las tablas tú y escríbelas tú, por andar de berrinchudo, porque sí estaba bien que te estuvieras enojado, pero no está bien que hagas berrinche. Y ahora sí, Moisés, ahora tuvo que agarrar cincel y darle él a las tablas. Y Deuteronomio 10:4 dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Los primeros 4 mandamientos son para regular nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, no tener imágenes de ninguna semejanza de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano y apartar un día para el Señor. Cuando nosotros llevamos a cabo estos 4 mandamientos, nuestra relación con el Señor se ve regulada. Los siguientes 6 mandamientos es en nuestra relación con los que nos rodean. Honra a tu padre y a tu madre, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Es una herejía moderna aquellos que dicen que la ley de Dios
ya no está vigente, o que ya no tiene fuerza, o que el hombre ya no la tiene que cumplir. Es una herejía, se lo repito. Esto es debido a la influencia del evolucionismo y del humanismo en la iglesia cristiana, donde plantean un Dios que tiene que evolucionar y desarrollarse. Pero ya lo entendimos, Dios no cambia ni necesita cambiar. Si tú quieres estudiar la Biblia sin encargarte y sin obedecer su ley, estás en una contradicción. Escribe entonces, ya para terminar este párrafo: la ley moral de Dios sigue vigente y siempre seguirá, porque emana del carácter mismo de Dios. Ya lo vamos a ver en el próximo discipulado, ya nada más que acabemos este de propósitos divinos. He estado estudiando, bueno, ya tengo de verdad que creo que material para como 2 discipulados o un discipulado de 100 clases, de verdad, de que sigo y digo, este para aquí, este allá y este allá, y salen más libros y sigo estudiando. Y la teonomía, que es la vigencia, la ley como instrumento de dominio, me estoy adelantando, pero bueno, la ley moral, esto quédeselo desde ahorita, sigue vigente. Eso que nos enseñaron, a mí me enseñaron de, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mentira, la ley no es el instrumento de salvación, que quede muy claro. No te salvas por cumplir la ley, te salvas por la fe en Cristo, pero la ley, el carácter de Dios sigue estando ahí y se tiene que seguir cumpliendo. Eso tiene que quedarte bien claro. Y mientras los cristianos no lo entiendan, van a decir, pues al cabo ya somos salvos, ya nos vamos al cielo, pues deja el mundo así. No, la gente tiene que ver y conocer el carácter de Dios, tiene que saber cómo es Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de la ley, por medio de sus 10 mandamientos, por medio de cristianos en todos los ámbitos de la sociedad, diciendo, no, eso no es correcto porque ofende a Dios. No, así. Siempre se lo digo a mis hijas, mucho con mi esposa se lo platico. ¿Qué pasa ahorita con las películas? Sobre todo es el ejemplo más claro, con las películas de Marvel sobre todo, que quieren meter, y Netflix, personajes homosexuales, personajes lesbianas, o sea, esa influencia. Deberíamos de estar ahí los cristianos, no predicando y diciendo aleluya, no, haciendo películas de superhéroes, pero desde una cosmovisión bíblica bien. Ni meter, ¿qué hicieron con Thor y con todos estos superhéroes? Ridiculizaron el patriarcado. Deberíamos de estar cristianos, o deberían, mi trabajo no es ser actor, ni aunque parezco, pero no lo soy. Mi trabajo no es ser director de cine ni actor, pero deberían de estar ahí los cristianos en primera fila haciendo películas de superhéroes si quieres, pero bien, con una cosmovisión bien. ¿Cómo empezaron? ¿Cuál fue la edad de oro de los superhéroes? Así, con los hombres siendo hombres, con las mujeres siendo mujeres, con los hombres sacrificándose. ¿Se acuerda que se lo enseñé en el discipulado? ¿De dónde viene el sacrificio como héroe? Del Señor Jesucristo. Así deberíamos de estar, pero ¿qué hizo el cristiano? Se aisló, se hizo a un lado. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar terreno. ¿Con qué? Con la ley de Dios. Llegar y mostrar la ley de Dios. Ya me adelanté mucho. Inciso C. Es que me apasiona. Perdón. Añadidura de la ley ceremonial. Esta para nosotros, ahorita lo va a entender que es. Esta sí no está vigente para nosotros. Dice así, le leo lo que dice entonces la confesión de fe. Además de esta ley, la ley moral, agradó a Dios dar a su pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte para adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. La ley, la confesión de fe, esto va aparte para que lo entienda, la confesión de fe bautista hace una distinción de la ley, o distingue la ley de Dios en 3 partes: la ley moral, la ceremonial y la civil
o judicial. Así se divide la ley de Dios. Para que entiendas, pastor, entonces si la ley de Dios está vigente, nos tenemos que circuncidar, usar kipaya. No. Vamos por partes. La confesión de fe se encarga de eso. Distingue la ley de Dios en tres partes, aunque sí es necesario leer a conciencia. Hay veces que las tres leyes están combinadas en una sola. Hay que saber separar uno de otro, pero a final de cuentas sí puedes entender que está la ley moral, que es el carácter de Dios para que lo conozcamos todos. Está la ley ceremonial y está la ley civil o judicial. Vamos a ver primero ahorita en este párrafo la ceremonial y en el siguiente párrafo ya inmediatamente la judicial. La ley ceremonial, conocida como ukim en el hebreo, significa costumbres, costumbres de la nación. Costumbres, y esto sí apúntelo, de la nación. ¿Qué nación? Hebrea. Eso es la ley ceremonial. Se traduce muy continuamente como estatutos. Estos son los estatutos de Dios. La ley ceremonial. Esta ley está relacionada con las ceremonias de culto, la santidad, cómo limpiar los animales, la limpieza, los animales limpios e impuros, ofrendas, sacrificios, todo eso que lees en el libro de Éxodo, Levítico, parte de Deuteronomio, donde dice los animales puros son estos, los impuros son estos, cuando alguien tenga lepra, cuando alguien tenga flujo, cuando tengas que hacer esto, cuando tengas que hacer lo otro, cuando salgas el día de reposo, todo eso es la ley ceremonial, que son costumbres para la nación de Israel solamente. Se incluyen estas instrucciones para establecer el proceder correcto del hombre con Dios. Nos habla de sacrificios y ceremonias, de las memorias. Aquí están también los estatutos y las fiestas del Señor. Aquí es donde están establecidas. Nos habla de las formalidades, de cómo te tienes que acercar formalmente con el Señor. Nos habla de las normas para distinguirse de otros pueblos. Ha leído en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio donde dice: no guisarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Eso qué o qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué eso para nosotros o qué? Esa era una ley ceremonial. ¿Qué pasaba con los pueblos alrededor de Israel? ¿Qué es lo que hacían? Tenían un cabrito, tenían la leche de su madre, lo guisaban ahí como una manera de ofrecer holocausto, como una manera de hechicería, de ocultismo, como le quiera llamar. Por eso es que el Señor le da esta ley ceremonial y le dice: hey, Israel, tú eres diferente a todos ellos, tú te vas a vestir así. Tu ropa no la vas a combinar, la ropa de hombre para hombre, la de mujer para mujer, esto así, esto así, esto así, esto así. ¿Para qué le dio esa ley ceremonial? Para distinguirlo de los demás pueblos. Por eso es que el Señor le dice: no guisarás al cabrito en la leche de su madre. No es porque digas: bueno, entonces, no, híjole, no puedo comer cabrito con leche. No lo estás haciendo para ofrecer algún sacrificio a algún Dios. Y por último, eran señales que apuntaban a Cristo. Para esto dio el Señor la ley ceremonial. Algunos judíos creen que la ley ceremonial no es permanente para ellos. Sostienen que a medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las expectativas divinas de cómo sus seguidores deben relacionarse con Dios. Este punto de vista no está especificado en la Biblia. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: escriba. Los cristianos no estamos sujetos a la ley ceremonial. Porque la iglesia no es la nación de Israel. Eso incluye fiestas memoriales. Para todos esos judíos mesiánicos que viene el Peshach,
no, es que ustedes no saben, el día correcto es una semana antes, porque ya ahí empiezan a sacar y ponen sus menorás en Facebook y empiezan a apagar una vela antes de cada día y la fiesta de las enramadas y todas esas fiestas, lo cual es cultura muy bonita, pero no de la iglesia, de la nación de Israel. Para nosotros no es obligatorio. Ellos, si quieren cumplir con la ley ceremonial, con las fiestas memoriales, pues allá ellos. Escriba aquí mismo, o bueno, aquí, es que aquí abre. Ya después de todo esto, ahora sí, número 1, 2 y 3. El primer propósito, ¿para qué dio esta ley? Para apuntar a Cristo. Hebreos 10:1, Ángel. Vamos todos los demás a Colosenses 2:16 y 17. ¿Por qué dio el Señor todo eso? De que se circuncidaran, de que guardaran el pacto, de que usaran kipá, de que prendieran velas, de que guardaran la fiesta de los panes, que guardaran la fiesta del Hanukkah, que guardaran la fiesta de la dedicación, que guardaran el Yom Kippur, que hicieran la fiesta de las gavillas o el Pentecostés y tantas ceremonias y tanto que encuentras. El primer propósito, porque apuntaban a Cristo. Todas esas fiestas, tú léelas con un contexto cristológico y dices, aquí el Pesach, la Pascua, me habla de Cristo como nuestro sacrificio perfecto. La fiesta de los tabernáculos me habla de la encarnación de Cristo, cómo vino a habitar un tabernáculo. La fiesta de las cosechas, el Pentecostés, de cuando Cristo creó su iglesia. Y así ve tú todas las fiestas y todo lo que veas en ceremonias, y todo te va a apuntar, adivina a quién, a Cristo. Era la manera de Dios de decirles en el Antiguo Testamento: pongan su fe en el Mesías que va a venir. Nosotros ponemos la fe en el Mesías que ya vino, ellos en el que va a venir, pero la salvación siempre ha sido por fe en ¿quién? En Cristo. Fuerte ahora sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra se me olvidaba, la ley ceremonial incluye los sacrificios, que lleves un cordero, que lleves un macho cabrío, que le pongas la mano, que lo sacrifiques, que lo degolles, el altar de bronce, el altar de oro, el tabernáculo, todo eso apunta ¿a quién? A Cristo. Pero dice el escritor de Hebreos, la ley, hablando de la ley ceremonial, no te puede salvar porque solamente es sombra de la figura. La sombra es esto que ves aquí, la figura es lo que crea la sombra. ¿Y quién es la figura? Cristo Jesús. ¿Dónde lo vemos? En Colosenses 2, 16 y 17, dice así: la palabra de Cristo, no, estoy en el 3, perdón, ahora sí. Por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, hablando de las festividades judías, de la ley ceremonial judía. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo que crea esa sombra, ¿de quién es? En otras palabras, Dios dio la ley ceremonial para que la gente vislumbrara un poco de Cristo. El segundo propósito, dar instrucción moral. Por eso Dios dio la ley ceremonial, para darnos un poco de instrucción moral. Ángel, 1 Corintios 5, 7. Hermano Gabriel, por favor, 2 Corintios 6, 17. Y vamos todos a Judas 23. Fuerte, 1 Corintios 5, 7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo aquí utiliza elementos de la ley ceremonial para hablar acerca de nuestra conducta moral. La ley ceremonial también tenía como fin darnos una instrucción moral, para abrirnos un poquito los ojos acerca de un proceder correcto delante de Dios, todo por medio de figuras. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual,
Hablando aquí, Pablo nuevamente de la ceremonia, que hacía una comparación. Los hebreos tenían una ley ceremonial donde no podías juntar lo impío con lo santo. Lo juntabas y estaba mal. Por eso Pablo hace esa comparación y dice: así como los hebreos sacaban lo puro de lo impío y no lo juntaban, así ustedes salgan de en medio de ellos, pueblo mío, no se junten con ellos. Utilizó la ley ceremonial para darnos instrucciones morales. Y por último, Judas 23 dice: a otros salven arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor. Y aquí está la comparación de la ley ceremonial: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué pasaba cuando había una persona que tenía lepra, una mujer con flujo, un hombre con flujo? La gente, la ley ceremonial decía: no toques ni su ropa, porque te vaya a contaminar de ese flujo, de esa lepra. No toques ni su ropa. Esto era una enseñanza acerca de instrucciones morales. Ahora Judas lo toma y dice: cuando venga alguien con una doctrina que no es de Cristo, por así decirlo, no toques ni su ropa, ni siquiera te le acerques, porque te va a contaminar. A esa gente sácala de ahí, no dejes que se contamine. Escribe entonces: el propósito principal de Dios con la ley ceremonial es apuntar a la persona y al carácter de Cristo, porque esta instrucción moral nos habla del carácter de Cristo. Entonces, la ley ceremonial era para hablarnos, repito, el propósito de la ley ceremonial es apuntar a la persona y al carácter de Cristo. Y nuevamente vemos que todo se trata de Cristo. Y por último, el número 3 aquí: está abrogada. La ley ceremonial está abrogada para nosotros, para la iglesia. Ya la cumplió Cristo. Ya vino Cristo. Ya no estamos viendo sombras, ya vimos el cuerpo, ya se vio en el madero, ya se cumplió todo en la cruz, ya resucitó, ya, la ley ceremonial ya. Por eso es que nosotros no nos circuncidamos, no usamos kipá, sí comemos carnitas, porque la ley ceremonial prohíbe comer puerco y prohíbe comer camarones. Gracias Dios por quitar la ley ceremonial, porque podemos comer carnitas y un cóctel de camarones. Nada más no, si va a comer, yo le recomiendo algo: invíteme, si va a comer carnitas o camarones, ¿sale? ¿Dónde dice? Colosenses 2, 14 al 17, y hermano Gabriel, Efesios 2, 14 al 16. Ángel, Colosenses 2, 14 al 17, y mi hermano Gabriel, Efesios 2, 14 al 16. En estos dos pasajes Pablo deja bien claro que la ley ceremonial vino, la cumplió Cristo, ya. Para nosotros la ley ceremonial ya. Fuerte. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie los juzgue, eso ya pasó, ya Cristo vino, ya despojó a los principados, a las potestades, ya los exhibió en la cruz, ya cumplió todo en la cruz. Ya nadie te puede venir y decir: hermano, no comas carnitas, hermano, circuncídate, hermano, no comas camarones, hermano, ¿por qué utilizas esa ropa y no esta? Hermano, ¿por qué no guardas el Yom Kippur, el día de esto, el día del otro? Porque eso ya se cumplió. Dice la Biblia claramente, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya se cumplió. Siguiente cita, Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Permítame, ¿cuál es la pared intermedia de separación? La ley ceremonial. Había una pared que tenía bien clara. ¿Por qué? Porque la ley moral, esa es para todo el mundo. Pero la ley ceremonial, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. Esa era una pared bien definida entre tú eres el pueblo de Dios, los demás. Y cuando Cristo cumplió, dijo: quitamos esa pared llamada ley ceremonial, ahora sí todos a cumplir la ley moral. Sígale, hermano.
enemistades, exactamente. Ya no hay dos pueblos, de hecho nunca ha habido dos pueblos, no hay dos pueblos del Señor, solamente hay uno. Antes la iglesia estaba latente en el pueblo de Israel. A partir de Pentecostés la iglesia está patente, ya estamos aquí, pero siempre ha sido uno y solamente uno el pueblo del Señor, y el pueblo del Señor ya no se rige por la ley ceremonial. Y por último, para acabar el día de hoy, inciso D, la ley civil o judicial. Ley civil o judicial. Dice así, esto está muy cortito. Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Escuche, ¿qué es la ley civil? Para que lo entiendas, todas las sociedades, todas, la sociedad mexicana, la sociedad china, todas las sociedades, incluida la sociedad de Israel, necesitan un orden y reglas para tener ese orden. A lo mejor habrá sociedades donde las reglas son más laxas, más abiertas y dicen, no, aquí nosotros sí permitimos. Sociedades como las tribus en Papúa, en Nueva Guinea, donde andan con taparrabos y dicen, aquí no nos tapamos tanto y todo. Hay sociedades más castas, más puras, pero todas las sociedades necesitan reglas para tener orden. La nación de Israel no era la excepción, pero a la nación de Israel Dios fue quien le dio las reglas. Esas reglas se conocen como ley judicial o civil. Contienen las leyes sociales. ¿Qué decía? ¿Qué dice la ley si has leído Levítico? Al pobre ayúdalo así, a la viuda ayúdala así, al huérfano ayúdala así y así. Sociales, prácticas humanitarias. No vas a tener esclavos, a los botín de guerra tiene que ser así, así y así. Consejos prácticos de agricultura, de economía, de salud. De hecho, en la ley civil o judicial encontramos lo de la cuarentena. Pero ¿qué cree? La cuarentena, según la ley de Dios, se aplica únicamente para los enfermos, no para los sanos. Dios mandaba una cuarentena y decía, todos los que estén enfermos de esto y de esto y de esto, separados, allá solitos, por favor, los enfermos. Los sanos sigan trabajando. Ahí se lo dejo nada más para que piense lo que quiera pensar de ello. Eche Romanos 13. Su propósito era reglamentar todos los aspectos de la vida del pueblo escogido por Dios para ordenarlo y darle prosperidad. Estas leyes civiles se dieron específicamente para la cultura y lugar de Israel, pero sus principios pueden ser aplicados por medio de otros contextos. Entonces, la ley civil o judicial nos habla de las reglas para traer orden a la sociedad. Pero la ley civil solamente es dada, en este contexto, la ley civil, Dios la dio para la nación, Estado de Israel. No es para la nación de México, no es para la nación de China, no es para la nación de otra, es para la nación Estado de Israel. Y le tengo una noticia y lo vamos a ver en el siguiente discipulado. La nación Estado de Israel como teocracia en el 70 después de Cristo dejó de existir. Lo que está ahorita es un pueblo de lo que sobra. De hecho, la mayoría de los que habitan la nación de Israel ni siquiera son israelitas, son edomitas, son primos de ellos, vienen de Edom o de Esaú, para que se entienda, son primos hermanos de los israelitas, pero ellos ya no son el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. En el 70 después de Cristo vino la gran tribulación y la nación Estado de Israel, la teocracia, esto que Dios le dio la ley. En ese momento Dios dijo, ya. ¿Por qué? Porque un día dijeron, su sangre sea sobre de nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuándo lo dijeron? Cuando crucificaron al Señor. ¿Lo quiere? Sí, danos el castigo. ¿Seguros? Sí.
Ok, unos años después, en el 70, barrieron con todo. Los que regresaron ya no son el pueblo de Dios, ya no son una teocracia, ya no pertenecen a la ley de Dios, al menos no a la ley judicial. De hecho, ya ni siquiera se basan en la ley judicial, ya tienen sus propias leyes. ¿Se acuerda que le dije hace tiempo? La nación de Israel ahorita, el Israel como estado, es el país con más homosexuales y ateos per cápita en promedio. Pastor, pero hay más en Nueva York. Sí, porque son mucho más neoyorquinos, pero si tú pones en relación, hay muchísimo más en porcentaje. Ya no les importa la ley de Dios. Retomamos entonces, ¿qué es la ley civil? La ley civil son las reglas para traer orden a la sociedad. Dios la dio a la nación-estado de Israel. Esa nación-estado, esa teocracia acabó en el año 70 después de Cristo. Son únicamente para esa nación-estado Hechos 6, 13 y 14. Ángel y Hebreos 9:10, mi hermano Gabriel. Aquí encontramos número 1. Son para la nación, estado de Israel, que cayó en el 70 después de Cristo. Es decir, ya esas leyes no son vigentes. Al igual, nosotros no las cumplimos por ordenanza directa de Dios. Hechos 6, 13 y 14. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviado a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su 6, no 7. Ahí nomás. Échele de su ronco pecho. 6, 13 y 14. y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué costumbres? Las leyes ceremoniales. Pero, ¿de qué nos habla aquí? Nos habla de las leyes judiciales. La aplicaron contra Esteban. ¿Sí se acuerda que le dije cómo la aplicaron contra Esteban? Había una ley judicial, blasfemas en contra de Dios, y para que haya orden en nuestra sociedad, no puede nadie blasfemar del nombre de Dios. Judicialmente o civilmente, como le quieras llamar, da igual, judicial o civilmente, tenemos una ley, una regla establecida, que todo aquel que blasfeme el nombre de Dios tiene que morir por lapidación. Esa era la ley judicial. Todavía se llevó a cabo tiempo después de que resucitó y ascendió al cielo el Señor Jesucristo, ahí lo vemos, pero en el 70 después de Cristo acabó con esa ley. Escriba entonces, judicial. Al igual que la ley ceremonial, la ley judicial no es para la iglesia, era para la nación judía. Al igual que la ley ceremonial, la ley judicial no es para la iglesia, era para la nación judía. Pero, esto también nos dice la confesión de fe, en este párrafo D, en su segundo inciso, sus principios. ¿Qué es sus principios? Su esencia, la esencia de esa ley judicial, son aplicables en otros contextos. Entonces, la ley judicial marcaba que cuando una persona estuviera enferma, la guardaras en cuarentena. Ya no aplica, ya no estamos bajo esa ley. Oye, pero si seguimos la esencia y la aplicamos en otro contexto, llámese ahorita la pandemia, y aislamos a las personas que están en crisis, a las personas que están enfermas verdaderamente y a las personas que son potencialmente más susceptibles a enfermarse, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera seguido todo normal. Si la gente entendiera la esencia, los principios, se podrían aplicar en otros contextos. No estoy diciendo, y la confesión de fe no dice, la Biblia no dice que es a fuerzas. No, esa ley ya quedó abrogada. Pero si entendemos sus principios, la podemos aplicar
de muchas maneras en otros lados. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 5:1, Ángel, y vamos todos a 1 Corintios 9:8 al 10. Aquí vemos dos aplicaciones fuera del contexto de la nación judía, aplicaciones directas de la ley judicial. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué pasaba? Había una ley judicial, había una ley moral, una ley judicial que de hecho van de la mano aquí, la ley judicial y la ley moral, que decía que no podía tener el hombre a su madrastra. Era lo que estaba pasando ahí. Un hombre estaba con su madrastra. Pablo toma esa ley judicial y dice, vamos a aplicarla aquí. Echen para afuera ese adúltero, echen para afuera ese fornicario. No lo pueden tener aquí en la iglesia. Quiere hacerlo, que lo haga, pero que no se diga que es cristiano. Vemos cómo Pablo toma la esencia de la ley judicial y la aplica en el contexto de otra nación llamada Corinto o los corintios. Y también lo vemos ahí mismo en 1 Corintios 9 del 8 al 10, que dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. Había una ley judicial que decía: si vas a tener una bestia y la vas a poner a trabajar, no le amarres el hocico, para que pueda ir comiendo y trabajando, y así tu bestia te dure más tiempo. Y dice Pablo, vamos a aplicarlo en este contexto. ¿Tú crees que Dios nada más escribió esa ley y ya para ahí? No, tú la puedes aplicar aquí, y lo aplica a su oficio de apóstol y dice: yo puedo trabajar con ustedes como apóstol y puedo comer del fruto de ustedes. Vaya, Pablo estaba haciendo una defensa para recoger ofrendas, para poder subsistir de la ofrenda, para poder vivir del evangelio. Tomó la esencia de la ley judicial y la aplicó en otro contexto y en otra situación. Escriba ahí entonces: si es posible entender la esencia de justicia de la ley civil y de ese modo aplicarla aún en la actualidad. Es posible entender la esencia de justicia de la ley civil. Sobre todo esa es la esencia. Tienes que entender cuál es la esencia, cuál es su principio, que tiene que hablar de justicia. Si tú puedes aplicar esa ley civil de una manera justa, puedes aplicarla aún en la actualidad, la ley civil. Adecuarla como lo hizo Pablo en esos dos contextos, y no tienes infinidad de veces se ha adecuado la ley civil o la ley judicial a infinidad de contextos, sobre todo los reformadores. A partir de la reforma a nuestra época, la ley civil, no tienes idea de cuántas veces. Una de las aplicaciones de la ley civil es precisamente, no la anoté, precisamente esa que leía este Ángel en Hechos 6, pena de muerte. ¿Por qué cree que los Estados Unidos o países protestantes tienen pena de muerte? Porque basados en la esencia de la ley civil, administran justicia a las personas. Ya no lo vimos, ya no me quise meter en camisa de 11 varas cuando hablamos del discipulado de cosmovisión. Por ahí les dejé una tarea a favor o en contra de la pena de muerte. ¿Qué piensas? ¿Qué dice la Biblia? Una cosmovisión bíblica apoya y está basada en la Biblia para la pena de muerte. Sí, pero no, ustedes no están preparados para esa conversación. Bueno, ustedes sí, mucha gente no, porque ustedes se discipulan aquí, pero mucha gente no. No está preparada para esa conversación. No, ¿cómo? Y caemos en el pietismo. Quiere ser más bueno que Dios, cuando nuestro Dios es justo. ¿Qué pasa ahorita en Estados Unidos con los saqueos y todo eso? Dios te dio 3 derechos. ¿Cuáles son? Libertad, justicia, vida y propiedad. Y si te están violentando esos 3 derechos fundamentales, y tú lo ves en los saqueos y todo, hay gente con rifle en mano y dice: órale. ¿Y qué hacen? Mejor no. Tienes todo el derecho de defender
esas tres libertades que Dios te dio. Estás aplicando la esencia de la ley civil a este contexto. Maravillosa la ley de Dios. ¿Dudas? ¿No? Vamos a orar entonces. Ahora sí estuvo bueno, ¿verdad? ¿Nos quedamos pensando? Sí. Está bueno. Ya cuando veamos teonomía, ya en un año más o menos empezaremos esto. Sirve que me preparo bien y sirve que creo expectativa y sirve que terminamos de madurar algunos. Por eso estamos viendo propósitos divinos, porque no podemos tener una cabezota y un cuerpecito de no, tenemos que crecer parejos. Madure, coma lo que estamos viendo en los otros discipulados, refleje el carácter de Cristo y después ahora sí lo que sigue. No podemos crecer más rápido nuestro intelecto que nuestra vida piadosa. Tenemos que ir en equilibrio. Ya lo entendimos entre lo que sabemos, lo que vivimos y lo que sentimos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a agradecerle al Espíritu Santo que nos da su ley. Tú la escribiste en el corazón de Adán y de ahí pasó a todos los seres humanos. Nosotros nacimos entendiendo que hay una ley, Señor. Y te damos gracias por haber grabado tu ley en nuestros corazones, pero sobre todo porque tu Hijo Jesucristo vino a darle cumplimiento a esa ley en nuestro corazón. No somos salvos por cumplir la ley. Nos salvaste por medio de la cruz del Calvario, Señor Jesús. Pero ahora que vives en nuestros corazones, lo que llevas a nuestro ser es a cumplir tu ley. No está abrogada la ley moral. Al contrario, Señor, queremos seguir obedeciendo, queremos respetar tu ley, queremos verdaderamente ponerla por obra. Y no solamente en nuestras vidas, sino en la sociedad que nos rodea. Tiene que entenderlo, Señor. Queremos ser el portavoz, queremos ser el faro que lleve este mensaje de que tu ley trasciende los tiempos, las épocas y las edades. Tu ley está vigente porque tu carácter está vigente y tú eres el dueño de toda esta creación. No te decimos envía a alguien, Señor. Levantamos la mano, remanente escogido, y te dice envíame a mí, Señor. Capacítame para entenderlo, para poder enseñarlo, y envíame a mí, Señor, a decírselo a las naciones, a decírselo primeramente a mis familiares y a mis vecinos, pero en la medida de lo posible a todas las personas que nos rodeen. Que tu ley sigue vigente porque tu carácter nunca cambia. Obviamente primero que seamos nosotros hacedores y no solamente oidores